significativa jerarquización hoy a nivel de la opinión pública nacional, ¿no? Esta decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que establece, bueno, muy sencillo, que no es necesario un referéndum consultivo para convocar una constituyente. Dio una lectura particular a artículos de la Constitución, al 347 y al 348, y bueno, concluyen esto. ¿Qué opinión te merece la decisión del TSJ y de la Sala Constitucional? Laura, saludos. Sí, buenos días. Gracias, Carlos, por invitarme. Bueno, yo soy directora de Acceso a la Justicia, una ONG que se ocupa de difundir e informar sobre lo que hace el Poder Judicial y el sistema de justicia en general. Bueno, sí, muy preocupante porque esta sentencia consolida cada vez más el golpe de Estado judicial que se ha venido dando desde el año pasado, incluso antepasado, con la sentencia de la Sala Electoral cuando no reconocieron a los diputados de Amazonas, ¿no? Entonces, bueno, mira, lo que ha ido pasando es que realmente la Sala Constitucional ha ido, bueno, perfilando, creando una especie, jurídicamente, entre comillas hablando, porque los argumentos no son exactamente jurídicos, un Estado totalitario, un Estado autocrático, una dictadura. Cada vez más estamos en la dictadura tradicional, en la que no vamos a tener elecciones, donde el pueblo en realidad es una masa, un colectivo, un conjunto de gente que está representado a su vez por un grupo de gente que escoge el gobierno y no directamente, y bueno, y ellos son los que mandan, ¿no? Y uno, pues cualquiera del pueblo, cualquier persona que piense distinto o que no esté de acuerdo, termina siendo un enemigo del régimen y un disidente. Y bueno, y es muy peligroso. Entonces, en este caso en concreto, ¿no? Con esta sentencia, es muy alarmante porque ella dice que el pueblo es representado o en realidad ejerce la democracia directa y participativa a través del poder popular. O sea que ya nosotros como ciudadanos no tenemos derecho a votar y a elegir a nuestros representantes de manera directa, sino que tenemos que hacerlo a través de otros órganos que son los del poder popular. Y esta sentencia además se contradice con una que salió hace poco, de la cual hablamos también aquí, sobre el hecho que el Tribunal Supremo reconoció la figura de la comuna y las juntas parroquiales comunales, diciendo que en ese caso la democracia participativa era superior a la representativa, porque en esta uno participa directamente con, evidentemente, en este caso a través de la figura de los consejos comunales, fuera la única con la que uno puede participar, pero es la única que el régimen político actual permite, y obviamente porque es manipulable por la manera en que está regulada, y ahora en cambio dice que es bueno ser representado, claro, siempre que sea a través del presidente de la República, lo que es una contradicción, porque entonces antes, según la otra, era mejor la participativa, la democracia participativa, y ahora nos dice que es mejor la representativa, o que por lo menos esta también es participativa, porque al final del día nosotros a través del presidente vamos a participar en todo esto, o a través de esos sectores que el presidente decidió que van a ser los que elijan a los constituyentes y los municipios de la manera que él también decidió que va a ser. Por eso no es, Laura, si hacemos un poco de retrospectiva histórica, no es un retroceso a la forma de participación plural y democrática. Alguien a título individual o alrededor de factores que individualmente yo como presidente manejo o influyo sobre ellos, decido sobre un perfil, digamos, amplísimo. Es decir, yo represento porque yo soy la sociedad, algo así como Luis XIV, pues el Estado soy yo. Sí, estamos en ese nivel, estamos en época de monarquía absoluta, donde el rey es el que decide todo y tiene todos los poderes, no hay separación de poderes, y además él tiene derecho a gobernar y los ciudadanos no tienen derechos sino deberes, y además en general la sociedad no tiene derechos sino tiene privilegios eventualmente que el rey le da. Sería la nobleza y el clero en esa época. Bueno, ahora son los que el presidente decida, los que están cerca del partido, etcétera. Entonces, sí, hemos ido muy atrás y bueno, y quizás no tan atrás en otros aspectos, por ejemplo, a nivel constitucional en Venezuela,
es la Constitución de 1947 la que reconoce el voto universal, secreto y directo, y ahora pues fuimos atrás en ese sentido. Y fuimos atrás también en que, bueno, atrás no, porque eso nunca había existido en Venezuela, este sistema fascista y comunista, aunque sean regímenes que en teoría se contradicen, como son totalitarios, en algún momento se encuentran de esa votación por sectores, ¿no? Esto es típico de los regímenes más bien fascistas, de que sectores determinados son los que van a elegir a quien te representa, como sería aquí los sectores que está proponiendo el Ejecutivo, que además, por cierto, tenemos una infografía en la página sobre eso. Son sectores que en la mayoría pues son parte del gobierno, porque pone dentro de esos sectores a la administración pública, que la administración pública es el gobierno. Entonces, ¿por qué dice que está el pueblo ahí? Sí, es Lo otro algo... es... Sí, dime. No, iba a comentarte, era complementar un poco esto, ¿no? Lo de que otros deciden por ti en esta circunstancia, que tú citabas digamos, el escenario del fascismo, ¿no? En el siglo pasado, pero también tiene ciertas tonalidades a lo que ocurrió en 1917 con la revolución bolchevique y la orientación leninista de todo el poder a los soviets. Es decir, que estos grupos reducidos que organizaron los bolcheviques con la revolución del 17, bueno, terminaron asumiendo para sí la representación de esa inmensa cantidad de personas que vivían en aquella Rusia, ¿no? Sí, tiene los dos aspectos, porque los soviets son precisamente como decir las comunas, y entonces aquí los voceros de los consejos comunales serían esos representantes, que es típico de los sistemas comunistas, y lo de los sectores es típico de los regímenes fascistas. O sea que aquí es muy claro que estamos en un régimen totalitario, nosotros ya lo hemos denunciado, donde el Estado no solo quiere imponer su poder, sino también imponer su pensamiento, y no acepta que nadie que piense distinto, porque no es un tema que tú seas, simplemente tú digas, bueno, no me gusta el gobierno, o simplemente digas, yo no estoy de acuerdo con esa política, pero tú hagas tu vida normal, sino que el totalitarismo se caracteriza porque cualquier cosa de tu vida, tu empresa, tu actividad privada, tu profesión, tiene que ver con tema de política, porque al final el Estado quiere dominarlo todo, porque él es dueño de ti y de tus bienes, de los bienes de producción. Entonces allí tú vas viendo como todos los temas se han vuelto políticos, de hecho, hoy en día. Hasta cualquier profesión, el periodismo, el derecho, todos terminan siendo políticos. Y lo preocupante de estas sentencias es que como son cada vez más de acuerdo al traje del emperador, es decir, del presidente, que cree que tiene todo el poder y que tiene derecho a gobernar, cuando eso es un deber, de acuerdo a lo que el pueblo le dice, pues cada vez son más absurdas y más contradictorias, porque como te digo, esta se contradice con la anterior en el sentido que en esta ahora sí es buena la representación y la democracia representativa cuando se trata del presidente, pero en la otra, que hablaba de los consejos comunales y de los municipios, dijo, no, porque los municipios no son buenos, porque hay representación política, no hay una democracia participativa directa como sí en los consejos comunales, entonces por eso están por encima del municipio. Entonces esto es un tema de que según quién está y quién toca, si es oposición o gobierno, entonces yo decido lo que me conviene, ¿no? Y manipulo el argumento. Ahora fíjate una cosa, Laura, al final de cuentas, bueno, ellos en el gobierno van a avanzar hacia esa constituyente con la orientación y las características establecidas de acuerdo al criterio de bases comerciales y la propuesta que ha manejado el gobierno. Bueno, de esto se ha hablado suficiente y tú estás reforzando puntos de vista. Ahora, ¿qué valor constitucional va a tener esto? Porque ellos votarán en los espacios públicos que ellos dominan, etcétera. Pero ¿qué valor constitucional, jurídico, qué legalidad va a tener una constituyente escogida de esa forma? Bueno, también tenemos una infografía en la página de por qué esto no es una constituyente. Una constituyente tiene que ser convocada por el pueblo, a diferencia de lo que dice esta sentencia del Tribunal Supremo, y disculpa que insista, pero además fundamentándose en que la Constitución no lo dice, que hay que preguntarle al pueblo. ¿Cómo no lo va a decir? Si esa es la base de esta nueva Constitución, y además citan la del 61 para decir que aquella no lo preveía, pero que se hizo, bueno, con más razón, si esta lo prevé, pues entonces más razón para hacerlo, o sea, es una cosa loca, ¿no? Pero, bueno, el otro tema es que no tiene la convocatoria del pueblo, las bases comerciales deberían de ser aprobadas por el pueblo, los integrantes, que son los constituyentes, deberían de ser votados por el pueblo, elegidos por el pueblo,
cada elector representa un voto según un principio democrático básico. Aquí de eso no es la realidad. De hecho, incluso, y cada ciudadano que está inscrito en el registro electoral representa un voto. De hecho, aquí, pues sabemos que a lo mejor el de Caracas, o sea, cada uno si vota va a representar menos porque hay territorios que eso fue dividido de una manera, obviamente a propósito, para que pequeños poblados, donde a lo mejor el chavismo impera por el mismo tema de que no hay apertura en la comunicación y reciben una sola información, la misma situación económica del sitio más dependiente del gobierno, que es el único que hoy en día pues maneja toda la economía. Entonces, al final del día, esos poblados, el voto de uno a lo mejor va a valer 4 y el nuestro va a valer 1/4, el de Caracas o el de grandes ciudades, incluso de medianas ciudades hoy en día, porque es que más del 20% de la población está en contra del gobierno, el 90% de la población. Ahora, fíjate, entonces, no tiene los requisitos, no es una constituyente técnicamente, es un golpe de Estado. Ahora, fíjate, bueno, imaginemos que se imponga con una convocatoria en los términos reducidos establecidos por las propias bases comiciales. Era un poco el sentido del planteamiento que te hacía anteriormente, pero es que además, de acuerdo como a lo que denuncia incluso un rector del CNE, el rector Rondón, es algo que se está improvisando, es algo donde no hay ni siquiera un cronograma, no hay una orientación definitiva, no hay formalidad como tal, no hay apego a los procesos constitucionales, no hay transparencia. Él hace una serie de señalamientos en una declaración que tiene jerarquización hoy en diferentes medios de comunicación social, es decir, no hay normas que regulen el proceso. ¿Cómo puede ser eso entonces? ¿Cómo puede tener entonces, pregunto, valor, por ello, repito, constitucional, legal y en este caso jurídico? Y voy a aprovechar para hablar de nuestra página, accesoalajusticia.org. También ahí hacemos una comparación entre el proceso de revocatorio, cómo se portó el CNE, y cómo se porta ahora. Y en ese sentido, bueno, por lo menos sabemos que aparentemente va a ser en julio. Hay un cronograma relativo, pero efectivamente lo que dice el rector es verdad, no hay reglas claras. Ahora, si eso tiene, y perdona Laura, una participación pírrica, que es lo que algunos pronostican, aún más, ¿qué peso puede tener desde el punto de vista institucional? Bueno, no, en la medida como yo ya te he dicho esto, desgraciadamente hay un grupo de poder, el Ejecutivo en todos los países es el que maneja el dinero y las Fuerzas Armadas y la policía en buena medida. Entonces eso le da un poder material que si jurídicamente y desde el punto de vista del pueblo no lo tiene, pues evidentemente en un país democrático con un Estado de Derecho asentado, consolidado, todos los demás poderes van a de alguna manera oponerse a eso y el pueblo también, pero también porque existe esa mentalidad y esa conciencia. Aquí, usando mecanismos aparentemente Estado de Derecho cada vez más torcidos porque te hacen ver que es una sentencia del Tribunal Supremo o de un órgano que debería de saber de derecho, pero en realidad diciendo algo contrario a lo que dice el derecho, entonces te venden un proyecto que realmente no tiene nada de democrático, y yo creo que eso lo entiende cualquiera en la calle, porque al final del día, si tú haces y mira el tema de la contradicción. ¿Cuál era el gran lema del chavismo antes de Maduro? Que la mayoría imperaba por sobre todo. Sabemos que en esa época había muchos temas que al final del día no era tan apreciados por toda la población, sobre todo en un país tan polarizado. Entonces era una mayoría muy pírrica. Pero entonces ahora el tema de la mayoría desapareció. O sea, por prácticamente 15 años escuchamos el tema de la mayoría, y se justificaron cosas a cuenta de la mayoría, que por cierto muchas veces no era consultada, o era consultada de una manera que precisamente el órgano electoral no había seguido las reglas como debía ser, y entonces ahora la mayoría ya no es importante. Ahora es importante el vocero, ahora es importante el otro, el que me va a representar, que habla por ti. El pueblo antes era importantísimo porque todo lo dijo el pueblo, porque esa es la mayoría, y ahora ya no importa. Entonces tú ves que es un discurso manipulado completamente según lo que me convenga para estar en el poder. Entonces eso no es democracia y eso no es serio tampoco. Bueno, te agradezco mucho, Laura, tus comentarios y tus planteamientos. Ya habrá oportunidad de continuar sobre este y otros temas. Muy amable. Hasta luego. Gracias a ti, Carlos. Hasta luego.